Bueno, un gran y cordial saludo para todos los que siguen este blog, en donde lo que buscamos es generar contenidos de calidad para, primero, aquellos que quieren ser empresarios y también para los que son empresarios. En este caso, también vamos a invitar y vamos a hacer una información bien importante para aquellos que somos los que denominamos entrenadores de entrenados o entrenamiento para entrenadores. Aquí yo quisiera que, estoy seguro que los rectores de instituciones de educación superior, los decanos, los directores de programa, los coordinadores, van a percibir un valor supremamente grande en esta charla y este invitado importantísimo que yo aprecio mucho, no solamente como colega, como co-founder de algunas de las empresas que hemos tenido la oportunidad y hemos sacado adelante, y por supuesto un amigo, y es el doctor Francisco Matiz. Doctor Francisco, bienvenido. Hola John, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Voy a hacer una presentación empírica de Francisco Matiz. Esto no está preparado ni nada, sino que ya nos conocemos hace uno que otro año. Entonces quisiera presentar al doctor Francisco Matiz, que yo lo conocí cuando él trabajaba con el Ministerio de Comercio en el programa Jóvenes Exportadores en algún momento dado, y yo estaba trabajando en la Universidad EAN como director del programa de emprendimiento, y empezamos a acercarnos pues por los medios y por todas las diferentes situaciones del entorno de emprendimiento, que no se llamaba así, el ecosistema de emprendimiento no se llamaba así en ese momento, y luego pues como mano derecha al director del SENA, en donde pues seguramente tuvo muchísimo que ver y nos contará en el desarrollo de el SENA como una de las universidades que forman con una orientación muy hacia el emprendimiento, a unidades productivas, teniendo en cuenta los estudiantes del SENA, y seguramente también el nacimiento del único en Colombia y más grande fondo de capital semilla en Latinoamérica, que a la fecha ha entregado más de 700.000 millones de pesos para creación de empresas desde el 2002. Pues por supuesto, como sabemos, los buenos gerentes lo primero que hacen es captar a los mejores jugadores, a los mejores gerentes. Como el equipo de fútbol se trae a los mejores jugadores, la universidad en su momento vinculó al doctor Francisco Matiz, y desde ahí empezó nuestra relación y empezamos a construir lo que en su momento, en el 2005, se llamó el programa emprendedor EANTEC de la Universidad EAN, en donde pues los hechos y los datos, con base en las estadísticas, logramos que el 8% de los egresados son empresarios. No sabemos en estos momentos cómo va. Hasta el 2013 aproximadamente salí yo de la Universidad de EAN, y el doctor Francisco Matiz fue quien me sucedió en el direccionamiento de todo el programa emprendedor de la universidad, ya un programa más crecido, y que nos contará ahorita un poquito sobre eso. Entonces, el doctor Matiz es lo que podríamos hablar un maestro de maestros. Hoy en día, consultor, diría yo, o empresario de segundo piso. ¿A qué me refiero con eso? El gobierno nacional, en el SENA, en Impulsa, en Connect Bogotá, en Invest Bogotá, y ahora pues uno de los importantísimos actores del ecosistema Impulsa, lo tienen como su consultor en proyectos para básicamente desarrollar esas rutas emprendedoras, y pues ahorita nos contará un poco de lo que ha venido haciendo en los últimos años. Doctor Francisco, espero no haberme quedado corto. Bienvenido, y pues un saludo para los que nos están viendo, por favor. Pues vale, John, mil gracias de nuevo por la invitación, por estar acá para que charlemos de estos temas que para mí son súper apasionantes. Son ya 20 años trabajando en el tema del emprendimiento en Colombia, con diferentes roles, diferentes camisetas, tal como lo mencionabas hace un instante, en entidades gubernamentales, en su momento hace ya, imagínate, desde el 99 que empezó esto en el Ministerio de Comercio Exterior, luego en la Dirección General del SENA, en la EAN, trabajando y apostándole a diferentes niveles y procesos, ¿no? No solo a temas de acompañamiento en diseño de políticas públicas y programas de promoción, sino programas académicos, sino también temas de incubación de empresas. Tuvimos la oportunidad de estar en la junta directiva de más de 32 incubadoras de empresas a lo largo y ancho del país, acompañando la conformación de lo que fue la incubadora en la Universidad EAN, que tuvo un reconocimiento internacional muy importante, apoyando también procesos de formulación de política pública, la Ley 1014, y ahora en este nuevo rol sí, acompañando como a varias entidades para generar esas capacidades. Yo creo que ya ahora, digamos que hay un tema muy importante, y es como
transferir esa curva de experiencia y de aprendizaje para que muchas más entidades a lo largo y ancho del país puedan generar capacidades internas para generar procesos tanto de emprendimiento como de innovación. Pacho, coloquialmente así ya hablando ya en nuestra pequeña conversación. Uno, pues recordemos que están ojalá aquí los directores de programa, los coordinadores, todos aquellos encargados de gerenciar las universidades, gerenciar la universidad en general, la decanatura, las vicerrectorías, los programas, las unidades de estudio, ya hablando específicamente de los profes. Una recomendación para ellos en el marco de lo que voy a introducir. De 300 aproximadamente instituciones de educación superior en el país, en mi observación, y usted no me dejará mentir, la gran mayoría, si no por lo menos un 80%, hablan de formamos emprendedores, persigue tus sueños, logra lo que deseas. Es decir, la promesa de valor es formar emprendedores o darles durante el camino académico una formación para que se vuelvan emprendedores, entendiendo que emprendedores en el país pues significa hacer empresarios, aun cuando pues ya empiezan a haber diferencias. Y cuando uno empieza a indagar de manera profunda en ese tipo de instituciones, pues dicen que forman emprendedores o decimos que formamos emprendedores, pero es un profesor por ahí loco el que dicta plan de negocio o proyecto de vida o alguna cosa que se inventó, y entonces a ese el decano o el director del programa le decía, bueno, usted es el encargado de emprendimiento. De pronto pues dicen de las altas directivas, no, agarren ustedes allá en la facultad de ingeniería porque como que ustedes son creativos, o agarren ustedes allá en la facultad de ciencias empresariales, ya sea economía o mercadeo o administración, y encárguense de esa vaina. De pronto alguien dice, no, eso mejor que se encargue la facultad directamente de empresariales. Otras universidades dicen, no, pues ya pongámoslo un poquito más formal y montémoslo como parte de bienestar. Otros dicen, no, pues es un programa alterno que lo vamos a poner en extensión para que haga plata. Otros dicen, no, pues montemos un centro, instituto o llámelo de otra forma. Otras pues ya dicen, no, pues es una vicerrectoría. ¿Cuál diría usted o cuál sería la recomendación para cuál es el modelo de gerencia para la formación de empresarios? Ok, una súper pregunta, ¿no? O sea, entramos... Pues de hecho es pregunta de tesis doctoral. a la yugular, no, pues sí. Yo creo que aquí hay un tema bien importante y es un poco desde mi experiencia, la estructura, la ubicación dentro de la estructura puede llegar a ser accesoria, ¿vale? ¿Sí? Lo realmente importante, a mi manera, realmente importante, está mucho más allá de eso y está vinculado a la importancia estratégica que tenga el tema realmente en la alta dirección. ¿Ok? Y es cómo somos capaces de pasar de ser un eslogan, como John acaba de decir, a ser realmente un eje estratégico, un pilar filosófico para la institución. Mientras en la rectoría, en la cabeza del rector o en el consejo superior, no sea un tema importante, no importa dónde lo ponga, eso no va a funcionar. ¿Algunos ejemplos de universidades en el país o en el exterior que usted conozca? No, pues claro, hay muchísimas. Uno puede mirar pues el TEC de Monterrey en México, la EAN, pues obviamente que siempre ha estado muy vinculada al proceso. Hoy por hoy ya hay muchas más universidades en Colombia con un enfoque realmente importante y estructurado frente al tema de emprendimiento. La Universidad del Rosario tiene un centro de emprendimiento muy robusto y con un trabajo importante. La Javeriana está empezando a hacer unos desarrollos fabulosos en Bogotá frente a ese tema. Claro, con el tamaño de esa universidad también es todo un proceso que se está adelantando. El CESA, el decano de esto en Colombia, el doctor Rodrigo en el ICESI, en Cali, con quienes hemos tenido un trabajo interesante y un seguimiento durante ahí se ve la evolución. Casualmente, en estos días que estábamos terminando una consultoría con Connect Bogotá para Impulsa y que hicimos unos análisis específicos sobre los ecosistemas regionales de 7 ciudades del país,
eh, yo encontraba algo que lo planteaba en el diagnóstico, que es muy interesante, es la oferta de servicios para emprendedores en Colombia, en más de un 70% está concentrada en universidades. Ok. ¿Sí? Cuando uno va a una ciudad, a una región y va a mirar qué hay de oferta de apoyo a emprendedores, se va a dar cuenta que no es mucho, que algunas cámaras de comercio tienen cosas pequeñas y salvo eso, todo está concentrado en las universidades, sobre todo en las fases tempranas, ¿no? Lo que es ideación, sensibilización, ideación y algo de prototipaje. Francisco, Pacho, Señor. De pronto, para los que no saben, si uno que ya se conecta, por supuesto, como sabemos, de manera deductiva a lo que será la segunda pregunta, pero ¿cuáles son esas fases entonces para crear una empresa o para la formación de empresarios? Vale, pues por allá en el 2005, cuando yo estaba en la dirección general del SENA, nosotros le apostamos a generar algo como un discurso común entre muchos y lo llamábamos la cadena de valor del emprendimiento. ¿Sí? Y en ese momento hablábamos de 5 eslabones que eran la etapa de sensibilización, ¿sí? Que era donde uno llega a tocar el proyecto de vida de las personas y donde vinculamos que el emprendimiento realmente es una opción de carrera empresarial y una opción de proyecto de vida. Entendiendo emprendimiento en este lenguaje como aquel que crea empresa, ¿sí? Sí, okay. Sí. Y luego de eso venía otra etapa, otro eslabón que llamábamos el tema de ideación, ¿cierto? Pues, probablemente en su momento también se llamaba ideación, o ese ya es terminología millennial. No, ese es millennial, sí. En ese momento se llamaba identificación. De oportunidades de negocio. Exactamente, y era un poco el análisis de entorno para identificar oportunidades de negocio, muy orientado hacia el mercado y tal. Luego teníamos una etapa que llamábamos de preincubación y luego teníamos la de puesta en marcha y luego la de como de crecimiento y consolidación. Eso, claro, ha venido evolucionando un montón en terminologías, cada 6 meses se le cambia el nombre, pero en esencia viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo todo un tema de sensibilización, un tema de ideación, o de identificación en ese entonces, pero es ese momento en que empezamos a identificar y a generar ideas más ligadas a oportunidades de negocio. Ya luego podría ser toda esa etapa temprana que llamamos en algunos casos, que es como ese proceso de preincubación y de construir un modelo de negocio y ojalá empezar a hacer ejercicios de validación de ese modelo de negocio. Luego el proceso de puesta en marcha y el tema de crecimiento. Esa debería ser un poco la estructura. Pero claramente siempre se ha pensado que las universidades tienen un protagonismo gigantesco en las 2 o 3 primeras etapas. ¿Cierto? Retomando entonces, 70% de los servicios que existen vienen de universidades. Sí, y se concentran en esas primeras etapas, con 2 concepciones que hay que analizar con cuidado. Primero, y es que sus servicios generalmente son solo para su comunidad académica. Ok. Y segundo, generalmente están vinculados a servicios que están dentro de su malla curricular, entonces son servicios netamente académicos. Okay. Y que muchas veces se quedan en lo conceptual. Porque tengo profesores de emprendimiento, no consultores, ni asesores, ni coach de emprendimiento, ¿cierto? Entonces es mi clase de emprendimiento martes y jueves de 9 a 11. ¿Sí? Y entonces es que yo voy a la clase pues, porque necesito esos créditos y pues toca tomar esa clase porque si no, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y por el otro lado al profe es porque pues le cayó dentro de su horario de su carga académica, como llamamos, su plan de trabajo, dictar la cátedra que tocó, entonces usted enseña lo que puede o la que tomó. Claro, y entonces tenemos seguramente muchos contenidos diversos bajo un nombre o una etiqueta que tenemos de emprendimiento, pero hace falta generar capacidades instaladas fuertes, robustas dentro de las instituciones. Sí, necesitamos que el tema de emprendimiento sea más que una moda, que tengamos capacidades internas, que conozcamos las buenas prácticas nacionales e internacionales de formación y de acompañamiento de emprendedores, porque yo sí estoy seguro que el emprendimiento es una estrategia fundamental para lo que en las instituciones de educación superior llamamos
eh, proyección social. Okay. Sí, generalmente estamos pensando que la proyección social debe ser ir a trabajar con una comunidad lejana y hacer algún tema ahí de transferencia de algún tipo de conocimiento o tal. Y no nos estamos dando cuenta que según la OCDE, Colombia es uno de los países con mayores tasas de desempleo juvenil del mundo. Entonces, ¿qué más proyección social que generar espacios para favorecer la empleabilidad de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad? Antes de ir a ayudar a otras comunidades, ¿por qué no trabajamos con la que tenemos ahí en el día a día? Entonces, yo sí creo que los temas de emprendimiento deberían tener esa óptica. No hay casualidades, sino causalidades. Así allá como cuando hablamos seguido, por lo menos había unos 3 meses o más que no hablábamos desde el punto de vista de investigación y investigación en la práctica, es decir, esto que nos apasiona es de la formación y creación de empresas y empresarios en nuestro país. Finalmente, yo percibo exactamente el mismo problema que dice Pacho y es, ya con hechos y datos, si tenemos 300 universidades y un 80% habla de formación de emprendedores y usted me reitera que el 70% de los servicios en las regiones para empresas nacientes, startups o emprendedores y toda esta casarreta que hablamos, es decir, cómo alguien empieza un proceso de creación de empresa, pues uno diría que hay harto. Pero entonces viene el otro eslabón y es el arrancar. El Fondo Emprender, en todas sus convocatorias, que yo creo que ya vamos como por la 40 y tantas, generales como en la 39 o algo así, oferta hasta 33.000 millones de pesos al año para crear nuevas empresas. Y lo que encontramos personalmente en la Sociedad Latinoamericana de Management, en LAMS, con la investigación, es que menos del 10% de los proyectos que se presentan vienen de instituciones de educación superior. Universidades, sí, de acuerdo. Entonces, ahí hay algo malo, o que los datos de investigación no la estamos haciendo bien, que de pronto sí, súbale o quítale un 7% de error, pero simplemente directo presentado por el Fondo Emprender en los resultados, tabulamos cuáles venían de universidades y son menos del 10%. Y en este momento muchísimo menos, porque como antes cualquier universidad tenía unidad de emprendimiento y era, pues recuerdo mucho cuando nos encontramos por allá, era, ¿quién es la unidad de emprendimiento de la Universidad X? Ah, John Crisien. ¿Por qué? Ah, pues porque es el consultor de esa vaina. O Francisco Matiz. Y no había nada. Entonces el SENA, yo creo que hace como 3, 4 años, borró a todo el mundo y en este momento de las 170 unidades de emprendimiento del SENA, solamente en Bogotá hay 6 que son externas avaladas y dentro de ellas una, pues cordial saludo a los de Prana, que es externa, y 5 son instituciones de educación superior, son universidades. De acuerdo. Uniminuto, la CUN, EXI y el Politécnico Mayor. Entonces, algo está mal, desde lo filosófico que usted decía, en términos de verdad creemos que hay que formar empresarios de verdad, no solamente que se quede en el eslogan, y segundo, en cómo estamos enseñando, porque si estamos enseñando muy bien, la más inteligente vía para escalar su negocio, su empresa, su empleo como empresario, como formador, como profesional, pues es optar por capital semilla para el escalamiento que decimos o para el crecimiento de las empresas. Entonces, pues en su apreciación, mi querido Pacho, ¿qué se debería enseñar para que una persona, un estudiante universitario común y corriente, no importa su carrera, su orientación, opte por crear empresa, opte por crear su primer empleo y ojalá el de otros más como proyecto de vida profesional? Bueno, eso es súper clave y ahí retomo algo que decía Johnny, es el emprendimiento, tenemos que cambiarnos en el chip, que es un tema de la administración y de las ciencias empresariales, ¿cierto? Porque cuando uno va y mira en la realidad, donde hay un mayor potencial para desarrollar iniciativas que generen valor, que tengan algunos conceptos asociados a innovación y demás, no está en esos programas, está en los programas que tienen alguna relación con técnica, con conocimientos aplicados, las ingenierías, las ciencias de la salud, las ciencias que tienen que ver con temas culturales, humanidades, allí también hay un potencial gigantesco. Entonces, la visión dentro de las instituciones debería ser mucho más integral y mucho más abierta para generar espacios donde haya, digamos que, posibilidad de conformar equipos inter y transdisciplinarios. Eso es súper complicado, eso no es fácil.
ni se da un día para otro, eso van a pasar años para poder ir generando esos espacios, pero sí es muy importante abrir ese tema a muchos perfiles y áreas del conocimiento. Entonces es un tema con un enfoque mucho más transversal, y yo creo que un poco en la línea de lo que ya hemos conversado, hay como dos puntos que son súper importantes a tener en cuenta. Primero, que hay un tema actitudinal que hay que generar. Antes de meterle metodologías, flujos de caja, análisis, prospectivas y todos estos temas complicadísimos que a veces nos generamos en las áreas de gestión y de gerencia, hay que tocar el corazón y la mente de las personas. Esto es un tema de apasionamiento, de liderazgo, de ganas de hacer las cosas. Entonces ese es un tema fundamental y tiene que ver con esta apuesta que el gobierno actual quiere hacer de convertirnos en una nación emprendedora. Eso tiene mucho que ver con un tema de cultura empresarial que hay que vincular a ese proceso. Entonces cultura. Eso es por una parte. Excelente. Lo que metimos en la 10-14 por allá en el 2006 sobre la cultura de la creación de empresas, cultura de emprendimiento. Cultura del emprendimiento. Y los temas de cultura de emprendimiento en una universidad están más allá de la estructura curricular, ¿vale? O sea, la mejor forma de generar eso es cuando yo hago actividades extracurriculares. Como por ejemplo. Como foros, congresos, demo days, ferias, ese tipo de cosas son súper importantes. ¿Sí? Generar espacios para que los mismos chicos sean quienes propongan y lideren y desarrollen iniciativas. Desde un cineforo enfocado al tema del emprendimiento, no sé, hay 1000 cosas que se pueden generar, y más en la era de la generación de conocimiento y de contenidos como en la que estamos, ¿cierto? Ay, pero profe Matiz, qué pereza. Yo ya me enganché en la empresa y ahí voy. Y pues allá me pagan un salario, pues sí, ahí como medio, pero es que fíjese que es tan difícil conseguir puesto. Entonces yo ya tengo mi puesto allá en el banco o en el sector público. Entonces pues, qué mamera eso de emprendimiento. Bueno, pero ahí entonces hay dos cosas que son súper importantes a visualizar. Primero, cómo el concepto de emprendimiento ha empezado a evolucionar y ya se ve como una competencia no solamente enfocada a la empleabilidad a través de la generación de empresas, sino una competencia blanda básica para un buen desarrollo dentro de una organización. El emprendimiento corporativo, el intraemprendimiento empieza a ser muy importante y hay temáticas ahí que confluyen y que se pueden trabajar por una parte. Y segundo, hay estudios de hace mucho tiempo que demuestran que la mayor tasa de efectividad, digamos que en los procesos de creación de empresas por parte de emprendedores de base universitaria, se da después de que han tenido una experiencia empresarial. ¿Sí? Después de que llevan 1, 2, 3, 4 años de haberse graduado y que han estado en un proceso ya de vida empresarial, que les han pagado por aprender lo que es la estructura de una empresa y lo que es estar en una organización, y que se dan cuenta que primero o no pueden crecer a la velocidad que quieren, ¿cierto? O que estando allí han identificado oportunidades, ¿cierto? Y ahí es donde hay una mayor efectividad en los procesos empresariales. Entonces yo creo que mezclando todo eso. Es lo que la pregunta va, por supuesto, telegrafiada para generar conocimiento en ojalá los decanos y directores de programa que en muchas ocasiones, como no tienen y no vivimos en el país una cultura del emprendimiento, porque aún hoy ser empresario es, ay, jue madre, ese man no consiguió nada. Entonces, como no consiguió puesto porque era malo, entonces le tocó volverse mercachifle. Ese concepto probablemente no lo entiende. Le tocó volverse comerciante, o peor aún, el insulto más grande que para el sistema financiero usted pueda decir, y es, ¿usted qué es? Independiente. Apenas usted dice independiente, eso es peor que Black Lives Matter en Estados Unidos. Es la discriminación en el sistema económico más berraco, y usted no me dejará mentir sobre eso. Entonces, sí, si estuviésemos hablando en Estados Unidos o en Monterrey, por ejemplo, en el Silicon Valley o en Estados Unidos, ya es mucho más normal pues decir que usted es empresario, que usted es un entrepreneur o un startup entrepreneur o un solopreneur. O sea, ese que aquí llamamos el independiente o el emprendedor. El freelance. Sí, ese es otro, ¿no? Entonces usted
En esos países en donde la cultura del emprendimiento es ya arraigada, pues no tiene que arrancar por ahí. Pero nosotros tenemos que empezar con lo que usted decía, en una institución de educación superior, en que los directivos y los gerentes que tienen que generar cultura, estrategia y los procesos, pues tienen que creérsela. Y no desde el punto de vista solamente de diferenciación mercadológica para que vengan más estudiantes, sino desde el punto de vista de responsabilidad social, como usted lo decía, y es, no podemos seguir mandando doctores, es decir, profesionales, a que estén desempleados en un 19% según el último dato, ¿cierto? Sí. Versus a un 10%, mentiras, el desempleo en Colombia está como por el 12% y el desempleo profesional en el 29% y el que usted decía como en el 19%, ¿o no? Y el subempleo es gigantesco. Entonces, yo tengo doctores, es decir, profesionales en, rellene el blanco, si usted es director, entonces ya sabrá, ¿no? Desempleados o profesionales en administración, mercadeo, negocios internacionales, gastronomía, ingeniería de software, ingeniería electrónica, ingeniería, mercadeo, diseño gráfico, diseño. Póngale el apellido de esa carrera, usted está mandando profesionales a que sean, 1, desempleados. 2, a que sean subempleados. 3, ojalá en el mejor de los casos, con un salario de 1.200.000 en promedio según el Observatorio del Empleo. Después de que invirtieron cuánta plata y cuánto tiempo. Entonces, señor director, señor decano, vicerrector, rector, miembro de altas cortes en las instituciones de educación superior, es un llamado a la responsabilidad social en el marco también de los objetivos del 2030. Empleo digno para hombres, mujeres, para cualquier tipo de género. Si nosotros realmente desde el punto de vista filosófico y estratégico no le damos por lo menos la posibilidad a nuestros estudiantes de conocer a la ruta de creación de empresa como creación del primer empleo, sí señor, el autoempleo primero, porque no todas nacieron, como un artículo que escribió Pacho, que las grandes empresas no se olviden cuando empezaron, toda empresa empezó chiquita, como un emprendimiento que se volvió empresa y volvió a crecer por la atracción y seguramente con el apoyo de su universidad o su entorno de empresarios. Entonces, paso número 1, como aquí nos lo dice nuestro gran sensei Pacho, tenemos que permear la cultura de ser empresarios. Y aquí yo hago una diferenciación bien grande y es el hecho de emprendedor y empresario, con base en con el pragmatismo. Nosotros llevamos ya aproximadamente 6 años con Pacho siendo proveedores de la Cámara de Comercio de Bogotá en la Vicepresidencia de Desarrollo Empresarial, y una de las conclusiones personales, seguramente Pacho no me deja mentir, es que cuando uno habla con los emprendedores que uno capacita, que uno acompaña, todo aquel que se autodenomina emprendedor está quebrado. Porque somos lo que pensamos, y emprendedor per se es el que empieza algo, pero no lo ha consolidado. Entonces, no, pues es que yo tengo un emprendimiento, es una fundación sin ánimo de lucro, ese ya está jodido, ¿sí o no? Pero por una mala concepción, claro, porque sí, es que a eso voy. Sin ánimo de lucro no es con ánimo de pérdida. Por supuesto, pero cuando se autodenominan emprendedores nacen chiquitos. Usted le pregunta a Nicolás o a Giyola, los de Boditec, usted le pregunta a Ricardo Ortiz de Sigo, usted le pregunta a Miguel Caballero de Miguel Caballero Arbor, oiga, ¿usted qué es? Y le van a decir, pues soy empresario. Ninguno dice emprendedor. Emprendedores son esos que todavía están en la preincubación, en el que estoy intentando y toda esa vaina. Entonces, una cosa es ser emprendedor, sí señor, tengo una idea y quiero ser empresario. Pero la otra ya es el que vendió por lo menos una vez y ya puede empezar a generar tracción en su modelo de negocio, pivoteando y mejorando y toda la carreta, pero ese ya factura, ese es un empresario startup, naciente. Entonces aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Para mi gusto, emprendedor es todo aquel que hace que las cosas pasen, no espera que pasen. Es decir, le digo a mis estudiantes de maestría y de especialización, paréntesis, Pacho también, profesor de emprendimiento en las universidades acreditadas y top, porque ese estar en la calle y tener la parte conceptual nos da ventajas bien grandes a la hora de enseñar cómo crear empresas y cómo escalar las que ya existen. Entonces, el emprendedor puede estar creando empresa o puede estar aprendiendo a crear empresa como empleado de una empresa.
Entonces es una gran ventaja para arrancar su empresa el hecho de estar trabajando, porque como decía Pacho, identifica oportunidades de negocio probablemente en las carencias que tiene la empresa, la industria, y ahí dice, wow, chun, ejemplo a seguir clave, pues Quala, se me olvidó el fundador de Quala. Bueno, en el caso de estudio que hemos empezado a desarrollar y que utilizamos, pues ahí está. Él trabajaba en una gran empresa y se dio cuenta que como gran empresa no pasaba nada, porque pues ya era un modelo de negocios que esencialmente había que ejecutar, vio una oportunidad y pues se salió y ahí arrancó Quala. Ahorita les digo el nombre. Entonces, emprendedor, esa persona que, como dice Pacho, está trabajando, pero no está ganando lo que debería ganar. Segundo, que no percibe posibilidades en la empresa que está de crecer rápidamente, es decir, de ascender, ya sea en la misma área o a nivel horizontal. Si usted no está contento hoy en día y si ojalá usted vea a sus estudiantes, señor director, coordinador, decano, que no están ganando lo que deberían ganar, el plan B, que ojalá se convierta en plan A, es ser empresario, con base en la formación profesional que tiene, con base en la experiencia que ya tiene, como decía Pacho, aprendiendo con la plata de otros. Other people's money, lo llaman los gringos, ¿sí o no? ¿Qué mejor opción para aprender de la industria de la seguridad y sistemas de gestión y seguridad en el trabajo que pues trabajando en una empresa en esa misma área? Y si se está formando en ello, pues listo. Pero si su director, si su universidad no empieza a permearlo con modelos de rol y generar cultura de emprendimiento, nadie puede dar de lo que no tiene. A menos que una vez graduado le pase la prueba del ácido. Y esa es cuando hablábamos en nuestro modelo de formación con Pacho, las 3 constantes que hay en la vida. 1, nos vamos a morir. 2, hay que pagar impuestos. Y 3, usted va a salir de la empresa donde está trabajando. Así sea la suya. Entonces, no hay mayor motivación para la creación de empresa, para el emprendimiento, que lo boten del puesto. Y no solamente es porque usted fue bueno, regular o malo, sino porque pues o compraron la compañía que usted estaba y usted puede ser muy bueno, pero usted de la empresa pequeñita y lo sacaron, o puede ser básicamente por situaciones de entorno vica, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y pues lo echaron, mi hermano. Y cuando usted ya no tiene fuente de ingresos como empleado, las 2 primeras semanas pues aguanta, ¿sí o no? Aguanta hasta cuanto le aguanta la liquidación. Y termina la liquidación y empieza a desempolvar los amigos y las hojas de vida. Y ya cuando nadie lo contrata, entonces, ¡pum!, ahí mismo viene el espíritu empresarial. Y la segunda pregunta, ¿qué empresa crear? Empanadas, cupcakes. Y por supuesto, ahí es, si usted crea esa empresa y no tiene habilidades de creación de empresa y no se apoya, no consigue red de mentores, pues se quiebra y va de para abajo, ¿sí o no? Empieza a ir de para abajo hasta que termina de verdad, pues como siempre le dicen a uno, ¿no? Ay, hasta de profesor de emprendimiento se metió, pero hoy en día ya ser profesor no es tan sencillo como antes. Entonces reitero, la mejor motivación para crear empresa es la prueba del ácido, es decir, emprendimientos por necesidad. O genera ingresos con lo que usted sabe es y tiene, o se fregó y cada vez pues se va fregando más sus finanzas personales. Entonces, el ser emprendedor, para mi gusto, y se lo planteo aquí mi colega, es aquella persona que toma el control de su futuro profesional y conoce cuáles son las formas de generar ingresos. Sí, los 4 cuadrantes de Kiyosaki, si quiere. Y que ojalá dentro de esos 4 cuadrantes perciba la creación de empresas, es decir, ser empresario como una opción de desarrollo profesional. Ay, pero es que no ve que el 80% de las empresas se quiebran. Ser empleado exitoso y ascender en la Corporate Colombia o en la escalera corporativa tiene los mismos riesgos y probablemente muchas de las mismas competencias que tiene el ser empresario hoy en día. Pero si solamente tenemos los modelos de rol que yo siempre le hablaba a Pacho de los quebrados, entonces Arturo Calle, escucharlo cómo empezó, yo no quiero ser empresario. Mario Hernández, escucharlo cómo empezó, yo no quiero ser empresario. Por eso tenemos que tener modelos de rol parecidos a nuestros estudiantes y ahí sí que hay hoy en día en el entorno. Entonces, cultura empresarial
foros, eventos, cuadrados. ¿Quiere conceptualidad? Mis queridos colegas, se llama la teoría de los modelos de rol. La teoría de los modelos de rol dice, para hacerlo mucho más coloquial, es ese dicho que nos decían: el que anda entre la miel, algo se le pega. Si usted, como institución, como programa, y a su comunidad, egresados y estudiantes, no los unta de empresarios de la misma talla que ellos, que generen la posibilidad de creer: ¡ay, pero vea, si Pacho pudo, yo también! ¡Ah, vea, ese es egresado del programa tal y la hizo, yo también! Y no, por supuesto, pensar en que todos son egresados de los Andes, que crearon un software antes de que todo el mundo y vendieron su empresa en una IPO en Alemania, y con esa platica crearon otras 2 empresas. ¿A quién estoy hablando? Domicilios.com. La vendieron en Alemania, y con esa platica montaron Merkeo y Muy y otras cositas que tendrán. Si no ponemos esos ejemplos de empresarios top, medianos y como ellos, pues entonces no vamos a tener ese complemento a la cultura de sí se puede ser empresario. Pero para eso hay que emprender. Entonces, los concursos de planes de negocio, mi querido Pacho. Pues creo que eso ha venido evolucionando ya el concepto de plan de negocios tal vez no sea el que existe, sí, pero creo que hay una falencia, hemos perdido esos espacios de concursos de modelos de negocio, espacios donde podamos adicional generar la posibilidad de que nuestros emprendedores o prospectos de emprendedores empiecen a tener más exposición y fogueo en los procesos, ¿sí? Está muy bien que ahora todos vemos Shark Tank y nos parece súper guau, y eso genera un impacto en la cultura nacional frente a temas de emprendimiento, pero hay que generar todavía más y más espacios de este tipo para dar a conocer iniciativas. Digamos que nos hemos volcado más a los Demo Day, que son como estos espacios para mostrar empresas que ya han validado algo de lo que tienen, pero todavía creo que vale la pena generar espacios de difusión y de conocimiento en etapas aún más tempranas. O sea, hemos ido perdiendo. Señor. En ese proceso de sensibilización. Sí, o por lo menos en la parte de ideación, porque es que cuando vamos a un Demo Day, los emprendedores ya deben tener un producto mínimo viable y debieron haber hecho seguramente algunas iteraciones de lo que hablamos en la metodología del Lean Startup, iteraciones en el mercado para ir validando sus supuestos. Pero previo, cabe todavía, y se ha perdido ese espacio, yo creo que un poco, es importante generar este tipo de iniciativas. Las ferias que conocíamos, que sí. como culminación de una clase, no importa cuál sea la clase, pero que los estudiantes realmente estén dentro de ese proceso de, oiga, piense qué producto o qué servicio podría servirle a tal segmento meta y proponga algo. De acuerdo. ¿Sirve? ¿No sirve? Sí, claro. Todo eso funciona. Okay. No, todo eso funciona, sobre todo porque está ligado a algo adicional que es muy importante, y es a generar espacios experienciales. Okay. ¿Sí? Al estudiante seguramente no se le olvidar nunca el día que tuvo que ir a la feria y montar su stand y preparar todo el concepto y tal. Así nunca vaya a emprender en esa línea. Pero hubo un ejercicio experiencial y vivencial muy importante. Es otra cosa bien clave que se debe tener en cuenta en los procesos de formación, y es que tenemos que empezar a vincular estas nuevas metodologías ágiles, prácticas y vivenciales dentro de los procesos de desarrollo de habilidades de nuestros emprendedores. Antes seguramente nos podíamos quedar en tener una clase netamente conceptual sobre planes de negocio, flujos de caja, estudios de mercado y tal, pero hoy tenemos que llegar a vincular otro tipo de iniciativas y metodologías, hablar de pensamiento de diseño en procesos de ideación, hablar de Lean Startup en procesos de validación, en la construcción de los modelos de negocio, llevar a los chicos a la calle para que experimenten y hagan iteración con esos productos viables. Bueno, ese tipo de cosas creo que también son bien importantes de vincular. Probablemente alguno de los que está escuchando aquí dice, uy, jue madre, son nombres raros y en inglés, yo ya mejor no me meto a esa vaina. Entonces usted hablaba de design thinking, bueno, cuando ese sí lo dijo en español,
sea, pensamiento de diseño. ¿Qué es esa vaina? Bueno, es una tendencia muy fuerte y cada vez la vemos más y está muy ligada a los procesos de ideación y es como generamos las propuestas a partir de esa lógica que tiene el diseño de pensar un poco en función del usuario y sus necesidades. Y creo que eso cambia de una forma bien importante. ¿Y es que acaso hay otra, doctor Pacho? Esa es la lógica, pero muchas veces lo que hacemos es que hacemos una lluvia de ideas y lo que se te ocurra que puedes vender y entonces monta a partir de eso tu proyecto, ¿cierto? Que es esa visión muy errónea de trabajar en función de la oferta y no desde la demanda. Excelente, o sea, hay una orientación en cuando, aún hoy empresas, ¿no? En donde el emprendedor se enamora de su producto, de su servicio. Ay, sí. Es que a mí la figura más hermosa del mundo me parece un ladrillo. Un ladrillo es lo más hermoso del planeta. Entonces mi empresa hace ladrillo. El design thinking lo que pasa es que dice que en 6 pasos usted tiene que hacerlo es al revés, mi hermano. Y recuerdo mucho un ejercicio de Pacho cuando nos plantea y es de 10 empresas que utilicen un ladrillo para lo que ofertan de los problemas que tienen los clientes. Entonces, cuando yo pienso en la orientación de hoy en día, es decir, orientación a los clientes, y para ponerle concepto caché es de UX, User Experience and User Interface, entonces ahí es donde se voltea totalmente la creación o la identificación de una oportunidad en el marco de, es que yo no vendo un ladrillo, lo que vendo yo son construcciones, o vendo puentes, o vendo no sé qué carretas. Y si le meto un concepto de sostenibilidad, pues entonces usted hace ladrillos de plástico reciclado y se gana yo no sé cuánta plata que se ganó una de nuestras estudiantes de la maestría en gestión de organizaciones, no recuerdo el nombre, pero cuando se lo ganó me escribió por ahí. Profe, una empresa, Conceptos Plásticos se llama esa empresa. Exactamente. $1 millón, $1 millón en el Chivas Regal Challenge. O sea que nosotros ya podemos decir como profesores, oh, mira, una estudiante mía ganó el Chivas Regal Challenge, $1 millón. ¿Sí o no? Sí. Pues para hacer el personal branding de nosotros como mentores y tutores exitosos del siglo XXI. Tenemos canas, experiencia y ganas totalmente actualizados. Los concursos, las ferias, eso hay que hacerlo, pero todo terminará en que vayan y empiecen la ruta de la creación de la empresa. Y para crear la empresa, pues entonces lo que nos enseñaron a nosotros y enseñamos nosotros durante 30 años era plan de negocios, estudio de mercados, estudio administrativo, estudio financiero, evaluación financiera, la económica y social, y hágale, o sea, dignos hijos de los gringos que teníamos, al doctor Kuratko y al doctor Riot, y todos esos que pues enseñábamos esa vaina, ¿sí o no? Y decía el doctor Perico, gran mentor de nosotros también, que se llenaban así como la biblioteca del doctor Matiz, de planes de negocios, incluido el mío para graduarme en administración de empresas, y no sé si usted también se graduó con plan de negocios para la creación. Y probablemente, ¿qué pasó con eso? Se quedaron allá. Entonces, en eso sí, otra vez, hay que tener maestros, porque no hay nada más bruto que cometer los errores que otros ya han cometido. Entonces, hoy en día sabemos, desde el punto de vista científico, cuáles son los factores claves de éxito, como quien dice, qué hay que hacer para crear una empresa rápidamente y aprendiendo rápido. Ya no se debe enseñar plan de negocios para crear la empresa. Probablemente plan de negocios sirve para esa siguiente etapa de ser el gerente de una empresa, que son las diferentes áreas, o para graduarse como ejercicio académico. Pero para crear la empresa existe hoy en día lo que se llama el Lean Startup, que pues para traducirlo queda como media berraco, pero se llama el inicio ágil o el inicio rápido de las empresas. Y ahí, pues por supuesto hay que tener 3 nombres bien importantes a tener en cuenta. El primero de ellos, pues fue el profesor. Se llama Steve Blank, ¿vale? ¿Dónde encuentro a Steve Blank? steveblank.com. Fácil, ¿sí o no? En donde tienes todos sus contenidos open. Y por supuesto, lo que dice el maestro, pues creámosle. Ese man le preguntaron esta mañana, lo escuchaba en uno de los podcasts y las entrevistas que tiene. Oiga, doctor Steve, ¿qué libros hay que tener en cuenta para todo este Lean Startup Movement? Porque digamos que hoy en día ya es un movimiento, ¿no? Pues uno, el mío, ¿no? Se llama en inglés 4 Steps to Epiphany. En español no sé si está, lo buscaré. Se llama 4 pasos de la epifanía.
como quien dice, encontró los 4 pasos para poder disminuir el riesgo de la creación de una empresa o de una startup. Segundo, pues dentro de esos 4, el primero es ya en un plan de negocios, como dice, uno hoy en día no compite con productos y servicios, hoy en día se compite con modelos de negocio, y el mero mero de los modelos de negocio se llama Alexander Osterwalder, con sus 9 cajas que usted las nombra hoy en día y hasta le echan la madre, ¿no? ¡Ay, otra vez el Canvas y no sé qué! Pero la metodología, la herramienta está ahí, depende es cómo la enseña y cómo la utiliza uno. Tanto así que hoy en día no solo se utiliza para startups, sino también se utiliza para empresas ya consolidadas, pequeñas, medianas y grandes, para identificar el modelo de negocio. Es más, John sabe que Osterwalder, cuando desarrolló esa metodología, la desarrolló fue para eso, no para startups. Exacto. Ok, eso no lo sabía. Sí. Cuando yo estuve en un entrenamiento con él y cuando alguien le preguntó, dijo, no, es que un momento, esto llegó al tema de emprendimiento fue después. Yo esto lo diseñé específicamente para gestión de diversificación en empresas ya existentes. Espere, otro puntico ahí para hacer marca personal. O sea, nosotros somos discípulos directos de Alexander Osterwalder. Sí, yo tuve un programa de formación con él. Exactamente. ¿Y será que hoy en día también se puede hacer esa vaina? ¿O ya queda muy complicado? No, pues ahora cada vez es más fácil, ¿no? Puede que no lo tenga de manera sincrónica, como tuvimos la oportunidad nosotros de extender la mano y hasta tomarse la foto en cámara digital, sino que tenemos los open sources, como quien dice. No escuche el cuento de las 9 cajas de John Crissier ni de Francisco Matiz, escúchelo directamente de Alexander Osterwalder, en su podcast, en su canal de YouTube, en su video personal. Entonces eso le da más feeling a usted en el marco de estar en este movimiento. Y el tercer libro, Discípulo de Steve Blank, seguramente usted ha escuchado ese librito que lo tengo por acá, se llama Lean Startup, de Eric Ries, o Eric Rice, según su pronunciación. Dice entonces el maestro LeBlanc, con esos 3 libros está toda la esencia del movimiento. Y si no quiere leerse los libros, pues están los videos. Y si no están los videos, pues están los audiobooks. Aquí viene otro punto. En mi apreciación, hoy en día en todo este movimiento de contenidos, los que no hablan inglés están atrasados entre 8 y 9 meses de los contenidos que tenemos la oportunidad los que hablamos inglés. Porque cuando usted escucha a estos meros, lo que ellos empiezan a traer y las tecnologías empieza a llegar como 8 o 9 meses según mis apreciaciones. Entonces, si hoy en día estamos hablando de un modelo de negocio de e-commerce de productos digitales, esa vaina ya pasó hace 8 o 10 meses en Estados Unidos y aquí hasta ahora empieza la curva de innovación. Entonces, if you don't speak English, es una buena meta. Open English, ahí está. ¿Sí o no? O todas las opciones. Pero si no, pues entonces también están los subtítulos en YouTube. Y por supuesto, si no quiere ninguna de esas vías, pues ahí estamos sus mentores, sus profesores, Matiz, John Crissier y todos los de el entorno y el ecosistema. ¿Sí o no, Pacho? Entonces, señor, definiendo un poquito más, dijimos, ok, primero, cultura del emprendimiento para que las personas tomen como opción el hecho de ser empresario. ¿Qué otra cosa? Para la formación de empresarios. El tema de estas metodologías muy prácticas como las que acabamos de mencionar, creo que ese es otro espacio muy importante privilegiando los procesos experienciales y vivenciales. Y la tercera, que me parece que es definitiva también, es que las instituciones tienen que abrirse un poco más para vincularse a estos ecosistemas de los que hoy hablamos tanto, ¿sí? Entender que los procesos de emprendimiento no son este emprendedor es mío y solamente mío, ¿cierto? Y que no quiero que nadie más lo vea, lo acompañe, porque le estoy haciendo es un mal. ¿Listo? El emprendedor al centro, esa es la razón de ser, y entre más lo podamos vincular a otros actores es mucho más importante. Un factor diferencial de estas instituciones que son líderes en temas de emprendimiento es que tienen un gran capital relacional con el ecosistema como tal, que se hablan con las cámaras de comercio, con programas de incubación, con aceleradoras, con fondos de capital, con entidades. Y la razón de ser es que necesitamos darle relacionamiento fuerte a nuestros emprendedores. Súper. 3 o 4 entidades con las cuales sí o sí una institución de educación superior debería tener esa red de contactos en el ecosistema de emprendimiento. ¿Cuáles serían según su apreciación?
Fondo Emprender, definitivamente, el Okay. SENA con Fondo Emprender. Además, no solo con el Fondo Emprender, sino con su red de los SBDCs, de los Centros de Desarrollo Empresarial que ellos tienen. Entonces, eso es fundamental. Impulsa tiene unas cosas también interesantes para con las universidades. En las regiones, las cámaras de comercio generalmente han empezado a desarrollar, claro, las ciudades un poco más grandes tienen cosas súper robustas. Incubadoras de empresas hay en algunas regiones, todavía quedan algunas. Dependiendo de hasta dónde podemos llegar con nuestros emprendedores, ya entonces uno puede empezar a vincular aceleradoras, ¿cierto? Entonces, Rockstar, por ejemplo, es una aceleradora de súper nivel muy interesante que está aquí en Bogotá, pero que tiene alguna operación. La Corporación Ventures también tiene cosas súper interesantes. Y ya digamos que en procesos muy, muy adelantados y consolidados, digamos que se tiene el potencial para generar iniciativas propias, ¿no? Una red de mentores, una red de inversionistas con los egresados de la institución. Pero para eso hay que tener un flujo de proyectos y de emprendedores realmente interesante para poder generar esos espacios. Por supuesto, oiga, todavía no vamos a acabar, pero antemano un agradecimiento infinito a Francisco por darnos este tiempo. Oiga, Pacho, imagínese que esto ya es otra parte del videíto. Yo soy un estudiante universitario, soy como el 75%, si no es que más porcentaje de la población colombiana. Yo soy clase media emergente. No le digo el nivel del estrato porque pues eso está como los que no saben de bienestar y dicen, ¿quién es su segmento meta? Estrato 1, 2, 3, 4 y 5. Pucha, o sea, todo el mundo. Yo soy un estudiante de clase media emergente. Mi vida no ha sido fácil. Yo no nací en cuna de oro, a mí no me dieron la formación, pues porque lo que voy a hacer es suceder a mi papá en la empresa, no tiene nada de malo, eso es otro tipo de empresario, pero la mayoría no, pues nos ha tocado luchar la dura y pues por eso yo entré a trabajar desde muy chiquito y pues tengo familia y ayudo a mi familia, entonces yo vivo de mi salario, pero sí con una charla de Matiz o de Crisien como que se me despertó las ganas y pues con los videitos esos que usted demostró de la gente que es como uno y creó empresa y hoy en día pues está viviendo de esa empresa y creciendo. ¿Cuál sería esa ruta de emprendimiento? ¿Qué debo hacer para volverme empresario, Pacho? Primero, yo creo que hay que hacer un buen ejercicio de análisis de entorno para identificar en qué crear la empresa, ¿sí? Okay. Porque no es solo tener ganas. Sí, eso de poder pegarle al perrito ahí sí, como dicen, es bien importante y es poder saber identificar dónde está ese vacío en el mercado, donde hay una oportunidad real de negocio, y eso tiene que ver muchísimo con saber entender el mercado, entender al cliente. Sí, Osterwalder tiene una metodología fabulosa que es el Canvas de propuesta de valor, que se soporta en ese ejercicio de conocer al cliente, por ejemplo. Y el pensamiento de diseño del que hablábamos está en eso, en entender el cliente. Y a mí me encanta una frase que tenía un profe mío en una especialización que yo hice, que me marcó durante toda la vida, y es: en el mundo de los negocios, las empresas exitosas no son las que venden productos o prestan servicios, sino son las que solucionan problemas. Entonces, entender una problemática para generar una solución me parece que es fundamental. ¿Listo? Super. Y a partir de eso sí ya viene todo el tema procedimental y conceptual de coger ese problema y volverlo un modelo de negocio y validarlo y hacer iteraciones, porque detrás de todas estas metodologías de las que hemos estado hablando, John, dése cuenta que, por ejemplo, está cosas muy tradicionales y lógicas, ¿no? El pensamiento del método científico es la base del Lean Startup. Él tenga una hipótesis y salga y valídela, ¿sí? Entonces, tampoco es que sean cosas súper guau, no, es un poco la evolución de esos conceptos que toda la vida las hemos tenido. Es que hay que ponerle nombre cachetudo para que se venda. Entonces, para mis queridos colegas, decanos, directores, rectores, vicerrectores, cuando nos hablan a nosotros de la política investigativa en el diseño curricular, de pronto en ese 1330, en el estándar número 3, si no estoy mal, innovación, investigación, cuando nosotros formamos empresarios por la metodología del Lean Startup o metodología ágil, básicamente lo que estamos es identificando mediante observación una problemática de un segmento meta o de un territorio, de una comunidad o de un país
o del planeta en general, pero identificamos un problema y lo planteamos básicamente para plantear una serie de hipótesis. Y esas hipótesis tienen que salir al mercado a, pues básicamente iterar, es decir, a recolectar información y tabularla para ver si eso sí sirve o no sirve. Por supuesto, si estamos nosotros en entornos de Lean Startup y decimos eso, decimos, ¡ay, tan académicos! Pero como decía Pacho al inicio, probablemente son las mismas cosas que funcionan, pero le ponemos otros nombres. Entonces, básicamente el Lean Startup es eso que dice Pacho. Hipótesis, si estamos básicamente en Way Combinator o en Rockstar, probablemente no se funcione bien, pero una hipótesis es un guess, como quien dice en español, una suposición. Yo supongo que estos son los clientes, el segmento meta, y supongo que pues me van a comprar es esto que yo dije, una propuesta de valor. Y supongo, tengo la hipótesis que es que con redes sociales es que me van a conocer y que pues vía punto de venta van a llegar allá. Y yo creo que tal vaina y yo creo que así voy a hacer plata y ahí está la propuesta de valor. Get out of the building, dice la metodología del Lean Startup. Nadie sabe más de su idea de negocio, de la que usted tiene como profesor, como persona, como si quiere ser un plan B. Nadie sabe más de eso que el mercado. Por ende, hay que salir del edificio. Cuando dice salir del edificio en el movimiento del Lean Startup es hable con la gente, ponga su modelo de negocio, su idea de negocio a el escarnio público, como le decían a uno antes, ¿no? Salga a ofrecer, cuéntele a la mayor número de gente cuál es su idea de negocio para ver qué le dicen. Si le dicen que va como bien, pues súper. Pero si le dicen, no, hermano, yo eso no lo compraría, pues entonces ya tiene una iteración y puede empezar a mejorar su modelo de negocio. Y va enseñando y aprendiendo al mismo tiempo con el método científico, como dice Pacho. Entonces, si usted quiere desarrollar habilidades investigativas dentro de sus estudiantes y que cumpla el 1330, la creación de empresa es una metodología aplicable y que pues si usted ya como estudiante tiene un modelo de negocio que por lo menos vendió una vez y ha tenido iteraciones que le mejoran cositas, y si le tocó cambiar cosas muy grandes, pues ya es un pivot, como dice la metodología del Lean Startup, pues básicamente usted lo que tiene ya es un caso de estudio. Y como caso de estudio, usted puede hacer plan de negocios, ahora sí, para presentar ante el Fondo Emprender. Y si en su universidad hay opción de grado creación de empresa, pues listo, crea la empresa y ojalá que pueda ser presentada y financiada por el Fondo Emprender, de tal forma que usted en un año, con el acompañamiento suyo como institución, logre condonar al 100% y ya tiene un empresario que hizo toda la ruta de emprendimiento y va a generar mayor cultura de sí se puede, hijo de madre. Sí se puede ser empresario. Claro, además del impacto social que eso realmente tiene, porque es un empresario que seguramente esté generando como mínimo 3 empleos directos o 2 empleos directos y una cantidad de empleos indirectos que en estos momentos de reactivación económica sí que son necesarios. Excelente, sí señor. Pacho, el tiempo... No, ya terminando. Sí, yo sé, pero es que voy a hacer una frase de alguien que, por supuesto, el que me lo recomendó fue Pacho. Ok. El viejo Freddy. Sí, perfecto, sí. Freddy, sí. El apellido es Frey. Listo. Ese man dice con su acento en español. El tiempo, no sé qué, el tiempo se consigue al revés. La plata se consigue. Plata, exactamente, sí. Plata hay, se consigue. El tiempo no. Entonces, plata puedes tener más o generar más, pero el tiempo no. Sí. Pero por supuesto, ese es un podcast que ya hoy en día, por supuesto, es parte de las escuchas o de la capacitación de ese afilar la sierra que tengo yo. Gracias a Pacho por pasármelo. Por supuesto, se lo pasaré a todos ustedes, mis queridos seguidores, y a los de Pacho también. Y el man dice, oiga, 2 libros que hay que leer. 2 libros que hay que leer. Bueno, hemos hablado del de Rise, el de Lean Startup, me parece que es fundamental, que es súper chévere. A mí el de Innovar o Morir de soy malísimo por los nombres, del periodista de CNN, sí. Me parece que es también fabuloso, porque Innovar o Morir.
Justo. Sí, innovar o morir, que le pega a uno en la cabeza de lo que está pasando en Latinoamérica y por qué necesitamos tener más empresarios y menos futbolistas. Ok, súper, excelente. Uy, buenísimo ese concepto. Necesitamos más empresarios, menos futbolistas. Sí, más innovadores, más científicos. Necesitamos más empresarias, menos cantantes y youtubers. Necesitamos más empresarios, menos reggaetoneros. Ahora bien, si tomo como modelo un reggaetonero que genera empresa, pues hasta súper. Y la última que también dice Frey. Imagínese que ya se ha calmado toda esta vaina y creo que en Colombia aproximadamente 250 millones de personas se mueven en el aeropuerto en un año. Y toda persona que se baja de un avión y llega a Colombia a nivel nacional o internacional, lo primero que puede ver es una valla, la hijo de madre. ¿Qué frase colocaría en esa valla? Dios mío. Eso lo dice Frey, terminando sus podcasts. Sí. Está difícil, pero yo creo que yo soy un convencido de lo que tenemos en el país y yo creo que debería ser un mensaje como prepárate para vivir una experiencia fabulosa distinta a lo que te han hablado o algo así. Ok, súper. Pacho, de verdad, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con la gente que lo está escuchando y, por supuesto, ¿dónde lo podemos conseguir en las redes? ¿A dónde? Ok, perfecto. Principalmente estoy en LinkedIn como FJ Matiz y en Twitter como @FJ Matiz con Z. Ok, un correo electrónico, Pacho. Perfecto, fjmatizb con B grande de barco @gmail.com. Excelente. ¿Algún mensaje final para los que nos están viendo, Pacho? Pues yo creo que viviendo todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años en los temas de emprendimiento en este país, estamos creciendo, hemos hecho mucho, ha cambiado un montón. Siempre van a haber muchas más cosas por hacer, claro que sí. Y el emprendedor es inconforme y seguramente siempre va a estar diciendo necesitamos más apoyo, hay que tener más entidades que apoyen, el gobierno debería apoyar más y no sé qué. Pero hay dos opciones, o nos quedamos ahí quejándonos o más bien empezamos a hacer las cosas. Y claramente hoy estamos en un entorno con miles de oportunidades. Ha sido muy difícil este último año, la pandemia ha sido un tema muy complicado para muchas empresas pequeñas, para muchos emprendedores, pero hay que tratar de ponerle una actitud positiva para que entre todos podamos salir adelante y el emprendimiento es una de las opciones más importantes para generar un cambio real e importante en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Con más emprendedores, con más empresarios, vamos a poder hacer un salto cualitativo en las condiciones socioeconómicas del país. Y cuando hablo de más empresarios, también hablo de una nueva clase de empresarios, o sea, empresarios que sean conscientes de que hay que jugar limpio, de que hay que hacer bien las cosas, de que hay que ser amable con el cliente, no solamente, sino también con el cliente interno y con los colaboradores, con que hay que apostarle a hacer empresas que generen impactos positivos sociales y ambientales. Entonces estoy convencido de que el emprendimiento es casi que un apostolado al que le debemos brindar todo nuestro esfuerzo. Es a lo que yo me he dedicado estos últimos 20 años y no me arrepiento de eso. Me siento muy feliz de lo que se ha podido lograr, aunque seguramente se ha podido hacer muchas cosas más. Creo que hay ahí una experiencia importante y estoy convencido de que las universidades como organizaciones del conocimiento tienen una responsabilidad gigante en estos temas. Y que creo que deben darse cuenta que más allá de un eslogan y de una campaña de marketing, son entidades que están generando un servicio público y que ese servicio público tiene una trascendencia fundamental con las nuevas generaciones que estamos formando en nuestras aulas. Pacho, muchas gracias y por supuesto no lo puedo dejar ir sin la más clave. Como inversionistas y como profesores de emprendimiento siempre estamos evaluando modelos de negocio. Las próximas inversiones o uno, si fuera estudiante, usted dice, oiga, profe, 3 modelos de negocios en donde debería invertir uno hoy en día.
Bueno, yo creo que yo alguna vez le hacía esa pregunta a un director de un gremio Pues y está me dijo acertado, algo. por supuesto. No, Si no, no, usted me no, porque me aceptable, dijo, dice de no, 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 casado, ¿no? no, 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 él me dijo algo fabuloso, me dijo, mire, Sí, ¿sabe qué, Francisco? Me dijo, eh, yo creo que no hay sectores buenos o malos, hay emprendedores buenos o malos. cierto. Creo que eso es bien importante. Pero bueno, obviándome esto, sí hay unos sectores que son claves, que vienen creciendo muy fuerte. Yo creo que el tema fintech es súper importante y somos un país líder en eso. Colombia es muy fuerte cada vez más en eso en Latinoamérica. Profe, ¿qué es esa vaina del fintech? Ok, bueno, todos los servicios tecnológicos, modelos soportados en tecnología dentro del sector financiero. ¿Sí? Oh, Entonces, ahí hay unas cosas fabulosas, hemos crecido un montón. Bogotá hoy es, creo que el tercer ecosistema más desarrollado en fintech de toda América. Eso es algo súper importante, porque hoy por hoy Bogotá es casi que una capital del emprendimiento en Latinoamérica. Están pasando cosas fabulosas, cada vez tenemos más acuerdos de inversión en startups en Bogotá y ese sector es un sector en alto crecimiento. entonces, Y fíjense, algo que, como les decía al inicio, Pacho es un consultor de segundo piso. Este man piensa es en sectores y no en ideas o ideitas de emprendimiento. Entonces, agarre el sector fintech, que es tecnología para apoyar al sector financiero, e identifique modelos de negocio y por ahí pues cree el suyo o imite y mejore y pues ahí está uno. de acuerdo. Y yo creo que tenemos una deuda histórica con el sector agro y ahí debería haber un foco a algo que otros llaman el agrotech, ¿no? Es cómo llevo tecnología e innovación a la agricultura. Eso creo que es otro tema súper importante y que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia del sector agrícola, ¿cierto? El Pero, tema de donde venimos. Agrotech y Y yo creo que en general el tema de educación es un tema importante, pero con una visión distinta. Creo que ahí tenemos que romper muchos paradigmas. súper, súper, súper. Doctor Francisco, Pacho, mi querido amigo, muchísimas gracias, mi hermano. No, John. De verdad, seguramente lo voy a volver a invitar y ojalá Super. que nos acepte la invitación. Muchísimas gracias. Estuvo súper chévere este rato. Espero que haya sido provechoso para alguien de los que nos van a escuchar. Por supuesto que sí, seguramente serán. Y como decía Stephen Covey, mi papá escribió un libro para que lo leyeran solamente 4 personas. Pero esas 4 personas tenían la posibilidad de impactar a millones. En este caso, mi orientación y la invitación es para esos que son directores de programa, para los que somos gerentes académicos, rectores, vicerrectores, decanos, directores de programa, coordinadores, profesores, que de estas corta entrevista saquen mucho provecho para lo que podamos empezar a servir a nuestros estudiantes, que tengan la opción de tomar el control de sus vidas, ese locus de control interno que tienen los emprendedores y que para mi gusto, ya con sesgo personal, el mayor nivel de emprendimiento es ser empresario. Y ya el sesgo del 2021 para John Cricien es ser empresario digital. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como medio para diseñar su modelo de negocio y con base en eso escalarlo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esa posibilidad nos la brinda hoy en día Internet y tengo estudiantes y de manera personal estamos haciendo. Nos vemos en la próxima. John Cricien, Francisco Matiz, esperamos haberlos servido porque todo se puede, solamente hay que buscar la forma.